Yo soy Mariana Jiménez, encargada de Dirección de Medicina Espiritual. Te damos la bienvenida a la Semana de la Tanatología. Para nosotros es muy importante que puedas contar con diferentes herramientas que puedan contribuir a tu proceso de duelo. Y deseo que todo esto que hemos preparado con mucho cariño para ti pueda seguir ayudando a que transformes ese dolor en amor. Bienvenidos. A todos los profesionales que el día de hoy dedican su vocación a la salud o a la salud emocional, queremos agradecerles su gran labor. Queremos agradecerte a ti si estás dentro de esta semana de la tanatología para encontrar mayor información para apoyar a ese amigo, a esa amiga o a ese familiar cercano que está pasando por un proceso de duelo. Agradecerte también si lo estás haciendo de manera individual porque quieres comprender de diferente manera los procesos de vida y los procesos de muerte. Pero queremos dejar este saludo muy caluroso y este abrazo muy fraternal a todos los tripulantes de la comunidad de Adiós mi barco de papel. Siempre se los decimos y hoy queremos reiterarlo. Se han convertido en los maestros más importantes de nuestra fundación porque con sus testimonios podemos ayudar a los demás del cómo sí se puede comprender, del cómo sí se puede elaborar y del cómo sí se puede sanar un duelo. Bienvenido nuevamente a la Semana de la Tanatología, un camino que abordaremos juntos, un camino de aprendizaje, de conexión y de sanación. Bienvenidos a un capítulo más de esta serie de entrevistas de la Semana de la Tanatología de este año 2026. Queremos agradecer a todos aquellos tripulantes que se han estado conectando a través de esta Semana de la Tanatología en cada una de nuestras entrevistas. El día de hoy traemos a un especialista para podernos dar más información sobre esta entrevista de qué pasa cuando la vida cambia para siempre. Esto que nos va a decir el cómo podemos vivir después de un diagnóstico. Muchas de las veces, tanto para los tripulantes de nuestra comunidad de Adiós mi barco de papel, como para aquellas personas que a lo mejor nos están acompañando desde otras comunidades, desde otras fundaciones o del público en general, muchas veces me han dicho, oye, Omar, es que pienso que la tanatología exclusivamente ve las situaciones de un duelo porque hemos perdido a un ser querido. Sin embargo, el día de hoy estamos viendo otra mirada más que también es del punto tanatológico y es de aquellos duelos que a lo mejor no se alcanzan a ver, a lo mejor no son tan vistosos para la comunidad en general, pero que sí hay alguien y sí hay ciertas familias que lo están pasando. Y es cuando tenemos un diagnóstico que hace que nuestra vida, pues prácticamente está cambiando de forma, está cambiando de manera de ser y que incluso esto impacta al sistema familiar también.
El especialista que traemos el día de hoy es nuestro compañero Rubén Benavides Crespo. Y antes de pasarle el micrófono para que se presente con ustedes, voy a platicarles un poquito sobre su historia académica. Él es psicólogo clínico, además es tanatólogo, es psicoanalista en la parte psicoterapéutica y además es líder del departamento de investigación de una organización que está dedicada al acompañamiento y al cuidado de personas con enfermedades crónicas. Rubén, bienvenido a nuestro barco. Gracias, Omar. Muchas gracias por la invitación, por la presentación. Justo mi nombre es Rubén Benavides Crespo. Como mencionaba Omar, soy psicólogo, soy psicoanalista y tanatólogo y también me enfoco mucho en el área de la investigación. Muchas gracias, Rubén, por aceptar sobre todo esta entrevista de colaboración en el cual pues queremos llegar a todas esas personas que están pasando por un duelo que muchas veces, no sé si el término pueda estar bien dicho, es algo silencioso, porque a lo mejor no es reconocido por todos como cuando sí pasa algo que es a lo mejor tan tangible como la pérdida de un ser querido, pero que estos duelos silenciosos en ocasiones podríamos decir que hasta no tan autorizados como por ejemplo cuando la persona está en etapa productiva y a veces hasta en los trabajos decimos, oye, tengo este tipo de enfermedad crónica, pero tengo hasta cierta reserva o cierto miedo de comentarlo. Entonces se viven duelos que estamos acostumbrados a silenciarlos. El día de hoy, este aporte para toda la comunidad de la Fundación de Dios, mi barco de papel que nos está acompañando, pues es poder hablarles un poquito más del cómo se vive, qué es lo que vive y también, ¿por qué no?, dejar herramientas de qué podemos hacer en el caso de estarlo viviendo en primera persona o en el caso de tener a un ser querido cercano que está pasando por esto. Y para poder iniciar con este hilo de preguntas, ir dejando un margen también de qué es hacia dónde va el tema, quiero preguntarte, ¿por qué un diagnóstico, Rubén, puede generar un proceso de duelo incluso, como ya lo decíamos anteriormente, cuando este duelo no existe por una muerte? Ok. Tradicionalmente pensamos, ¿no?, que el duelo es limitado a la muerte, pero creo que justamente uno de los grandes aportes que la tanatología está haciendo hoy en día es que nos damos cuenta que el duelo ocurre en muchas más áreas de la vida, ¿no? De manera resumida, cuando la vida cambia de forma radical, ¿no? No necesariamente cuando alguien haya fallecido. Me gusta mucho pensarlo desde este Neymeyer, que yo sé que tú lo conoces, pero para nuestros oyentes, este autor tanatólogo que trabaja mucho en la resignificación de sentido. Y justo él ayuda mucho a entender que una pérdida no nada más duele em, por lo que se va o por lo que perdemos, sino por lo que se rompe, ¿no? Se rompe una forma en la que entendíamos la vida, ¿no? Y un diagnóstico justamente puede hacer eso. Nos puede em, mover el sentido que teníamos de nosotros mismos, de nuestro cuerpo, hasta de nuestro futuro, ¿no? Entonces, el diagnóstico sí puede abrir un duelo, porque marca este antes y después en el sentido de la persona puede seguir viva, sigue funcionando, incluso puede verse bien desde afuera, ¿no? Pero internamente algo cambió. Eh, y tal vez sí es silencioso porque no estamos acostumbrados a nombrar este tipo de pérdidas, ¿no? No estamos acostumbrados a reconocer que se pierden cosas cuando hay un diagnóstico también. Entonces, mm, justamente cuando llega ese cambio, puede llegar a cambiar esta manera en la que nos mirábamos a nosotros, imaginábamos el futuro, la confianza que teníamos con el cuerpo, ¿no? Entonces, se vuelve silencioso
al no nombrar eso, pero al mismo tiempo también invisible para los demás, ¿no? Porque al nosotros silenciarlos, lo invisibilizamos. Entonces también se vuelve un poco solitario también. Rubén, cuando platicábamos antes de la entrevista sobre la misma, decíamos, y también para poder ubicar en un contexto claro a las personas que nos están viendo o escuchando, que a veces la tanatología, a lo mejor y podemos decir, oye, sí, se ocupa algo de tanatología para una persona con una enfermedad terminal, como a lo mejor podríamos decir el cáncer como uno de los más sonados, Mm, pero en este caso estamos hablando de estos diagnósticos de enfermedades crónicas que también tienen un cambio en la vida de las personas y que este cambio que se ve de manera individual, seguramente familiar también, incluso en la parte social, al haber una enfermedad crónica, pues ya lo hace también parte de un duelo. Y estamos hablando, por ejemplo, nada más como para ir ubicando a las personas que nos escuchan, a lo mejor de la diabetes, que sabemos que es a lo mejor una de las enfermedades que está impactando al menos a nuestra sociedad mexicana, mm. pero para ir ubicando también qué otras enfermedades desde tu experiencia encuentras y englobarías aquí como en este término de enfermedades crónicas, empezando a lo mejor por esta de la diabetes. Pueden ser varios, fíjate. Puede ser desde este tema de la diabetes, puede ser temas inflamatorios del intestino, IBD o IBS, se les dice, eh, temas intestinales. Puede ser lupus, puede ser temas neurológicos, puede ser, sí, lo especificamos a enfermedades de cronicidad, pero hasta incluso pudiéramos aplazarlo a discapacidades en general, ¿no? Eh, pero sí, cualquier cosa que nos obligue a tener que reaprender a volver a habitar en un nuevo cuerpo, ¿no? Muchas gracias, Rubén, por esta aclaración, porque creo que esto educa mucho. Muchas Ujú. veces estamos tan alejados de la tanatología porque decimos, vamos a guardar ese recurso de duelo o de tanatología exclusivamente para las muertes o para una enfermedad que lleva a la consideración ya enfermedad terminal, es decir, que pone en riesgo la vida en los próximos 6 meses o un año, pero no, Sí. esto puede ampliarse a todo aquello con lo que nos comentas, que por sí solo hace que tu vida tenga que tener ciertos cambios y ahí ya se verá como una pérdida. Y esto me va hilando a la siguiente pregunta que quiero realizarte, Rubén. ¿Qué pérdidas suelen acompañar, aunque no sean tan visibles, cuando llega el diagnóstico? Ok, pues cuando llega un diagnóstico desde afuera, la persona tal vez se ve igual, ¿no? Sigue su día, va al trabajo, contesta mensajes, sigue conviviendo, pero no tenemos ni idea de lo que pudiera estar atravesando eh, en cuestión de pérdidas muy fuertes internamente. Para decirte algunos ejemplos, puede perder la sensación de control en su vida, puede haber pérdida de la confianza en tu cuerpo. Eh, Antes, de repente, uno está tan acostumbrado a decir planes que sí, ¿no? Podían ser seguros, la espontaneidad, ¿no? Sin pensarlo tanto, pero después de un diagnóstico, tal vez ahora tienes que calcular cómo están mis síntomas, me traje mi medicamento, tengo que pagar para los estudios, tengo para esto, tengo que calcular la energía, tengo que calcular el cansancio. Entonces, un diagnóstico puede cambiar muchísimo la experiencia de libertad que tiene una persona, ¿no? Entonces, estas pérdidas, Freud resaltando a Freud, ¿no? Esta referencia muy clásica del duelo, la más clásica, de las más clásicas que podamos encontrar. No solamente se pierde algo concreto, sino también se puede perder
cómo nos relacionamos con algo, ¿no? En este caso, cómo nos relacionamos con nuestro cuerpo, con nuestro futuro, con la idea de seguridad, de certeza, ¿no? Entonces, otra pérdida que también podemos encontrar muy seguido en estos casos es la identidad, ¿no? Y sigo siendo el mismo, ahora soy un paciente para siempre, mi vida va a girar ahora en torno a esto, ¿no? Empiezan todas estas preguntas en donde sabemos que al principio, en la asimilación de un duelo, son más preguntas que respuestas, ¿no? Entonces todo eso puede ser muy doloroso, porque ya estamos diciendo que el diagnóstico no nada más está entrando en el cuerpo, también está entrando en la narrativa de la persona de quien se le está diagnosticando. Sí, Rubén, en este punto me ha tocado mucho en el consultorio, seguramente algunos especialistas que están viendo esta entrevista, incluso a ti te ha pasado también, que llega el familiar de la persona con el diagnóstico y algo que le está doliendo y que por supuesto es una pérdida, es el aprender a reconocer que de alguna manera ha perdido a ese papá que era antes, a esa mamá que era antes, con ciertas capacidades, desde las físicas como las intelectuales, ese papá o esa mamá que cuidaba y que ahora incluso los papeles pueden estar invirtiéndose, ahora tú eres ese cuidador en el que a lo mejor hay que estar revisando citas médicas, acompañamientos con el doctor o incluso pues revisar esto de las pastillas, de que pareciera algo muy sencillo desde afuera, pero cuando estás ahí hasta esto de los horarios, ¿no? De ya se me fue la pastilla de la mañana o ya me toca la insulina, por ejemplo, y esto por supuesto que entra a un impacto emocional. Y justamente eso es lo que quiero preguntarte ahorita. ¿Por qué el impacto emocional de un diagnóstico de una enfermedad crónica como esta suele ser más complejo de lo que las personas podemos ver desde afuera? ya. Uf, pues desde afuera lo más evidente que uno ve es el nombre del diagnóstico y a partir del nombre del diagnóstico pues te vas al tratamiento, ¿no? A los qué síntomas está teniendo, después qué resultados, ¿no? Desde afuera eso es lo que uno ve. Pero emocionalmente un diagnóstico no se reduce a eso, ¿no? No nada más es me dijeron que tengo tal cosa. Más bien es esto que me dijeron está empezando a mover mi vida psíquica, mi vida familiar, mi vida emocional, mi vida social y hasta mi vida corporal, ¿no? Para entender esto un poquito desde el psicoanálisis, creo que era Lacan el que decía, la palabra no nada más describe, también organiza. ¿No? Por eso se dice que las palabras tienen peso simbólico, porque nos organizan en cómo entendemos algo, en cómo nos entendemos a nosotros también. Entonces, un diagnóstico tal vez empieza con una palabra médica, pero después se va a volver esta forma en que la persona tanto se mira o se siente mirada, ¿no? Entonces, el problema no nada más se resume en tengo un diagnóstico, sino ahora soy alguien nuevo, soy alguien en quien no puedo confiar en mí, soy alguien con incertidumbre, ¿quién soy? ¿No? Al principio se llenan todas estas preguntas en donde puede activarse el miedo, se puede activar el enojo, se puede activar culpa, vergüenza, incertidumbre, un montón de emociones que al fin de cuentas son bien contradictorias, ¿no? Y eso se vuelve muy confuso. Entonces, no nada más va a depender de la historia de cada quien, claro que depende de eso, pero también va a depender mucho l- esta relación o esta representación inicial que la persona está haciendo. No es lo mismo que llegue alguien que siempre ha sido muy fuerte, un fisioculturista tal vez, y que le den un diagnóstico
en donde ya no le va a permitir ir al gimnasio, a que le den el mismo diagnóstico a alguien que ya tiene experiencia con alguna enfermedad previa, ¿no? O que ya tiene este historial de vulnerabilidad, ¿no? Entonces el impacto, al fin de cuentas, también va a depender muchísimo este, de la historia y de la narrativa que la persona va a agarrar a partir de ahí. Ujú. Rubén, me gusta mucho esta parte que dices de cómo lo que nos decimos también da como cierta estructura. Yo me acuerdo mucho de una paciente con una enfermedad, en este caso sí una enfermedad terminal, y que de hecho llegó al desenlace del fallecimiento, pero ella me decía mucho esta parte de el cómo lo estaba viviendo y yo veía que lo vivía de una manera más en paz o con mayor tranquilidad que el grueso de los demás pacientes, ¿no? Y Mm, ella decía esta frase de, yo lo que estoy haciendo es que yo quiero pasar sobre mi enfermedad y no que la enfermedad pase sobre mí. Y eso se me hacía una manera en la que ella se lo platicaba a sí misma y que se lo entendía a sí misma. Y esto me resuena mucho con lo que tú dices de nuestra palabra estructura, lo que nos decimos estructura. Y aquí estamos hablando a lo mejor de casos con enfermedades crónicas, que no es lo mismo a una enfermedad terminal, ya lo decíamos, pero que puede ser aplicado de la misma manera y que esto nos puede dar una estructura sí. de vivirlo o con sufrimiento, o con desesperación, o con enojo, a cambiarlo un poco a soy yo quien está decidiendo el cómo pasar sobre mi enfermedad. Decías ahorita también algo importante, incertidumbre, y quiero preguntarte sobre esto. ¿Qué papel juega la incertidumbre en aquellas personas que están pasando, ya sea recientemente están recibiendo su diagnóstico de enfermedad Ujú. crónica o que ya llevan con tiempo con esto? ¿Qué papel juega la incertidumbre? Pues fíjate que a veces pensamos que lo más difícil de un diagnóstico es las noticias que nos dan, pero muchísimas veces es la noticia que no nos dan, ¿no? Es decir, es todo lo que no nos dicen. Toda esta incertidumbre muchas veces se vuelve central en el espacio terapéutico, ¿no? Es no saber cómo va a evolucionar, no saber si el tratamiento va a funcionar, no saber si voy a tener recaídas y si sí, cuándo las voy a tener, ¿no? No saber si voy a poder seguir con mi vida misma, ¿no? Antes del diagnóstico, las personas pueden seguir con esta idea de continuidad, creo que es eso. Uno no se despierta todos los días pensando, ay, tal vez hoy mi cuerpo me falla. No estamos acostumbrados a pensar así, pero cuando aparece un diagnóstico, esa certeza, o más bien esa ilusión, ¿no? De certeza, se rompe. Y ahí es en donde puede volverse muy angustiante la incertidumbre porque nos confronta con esta idea de que no estamos en completo control. ¿Sí? Entonces, la mente intenta, para protegerse, buscar respuestas, explicaciones, garantías, pronósticos absolutos, pero muchas veces la condición, si no es que la mayoría de las veces, no va a ofrecer certezas completas para nada. Entonces, algo que fíjate, he aprendido mucho en Cronect, que he aprendido mucho a partir de la fundadora, que es Estela, una colega. em, Ella creó un modelo, justamente un modelo breve y muy complejo, pero breve a la vez, para acompañar a personas con cronicidad. Y ahí he aprendido muchísimo a que el chiste no es contener la incertidumbre, ¿no? Creo que como psicoterapeutas nos enseñan, ok, vamos a hacer ejercicios para pasar mejor la incertidumbre. Creo que el chiste del trabajo es más bien aprender a vivir la incertidumbre. ¿Cómo la voy a vivir? ¿Cómo puedo seguir viviendo sin saber? ¿No? ¿Cómo puedo decidir?
sin estar seguro. ¿Cómo puedo seguir vinculándome con el otro sin tener esta certeza, ¿no? ¿Cómo puedo seguir proyectándome yo en el futuro y cuidándome aparte, sin tener todas las respuestas, ¿no? Entonces, la incertidumbre juega un papel central y tan central que hasta es una herramienta clínica, la podemos usar, la incertidumbre para, el chiste es aprender a relacionarnos diferente con ella. Me parece un dato muy interesante, Rubén, esta parte de aprender a convivir con la tranquilidad y con la incertidumbre al mismo tiempo. Porque muchas veces ante una situación como esta, una situación complicada que claramente no se está esperando, las personas pueden tender a decir como que estamos tan acostumbrados a vivir momentos felices y momentos tristes, pero por separados. Y si algo Ujú, está pasando dentro de la tristeza, es como que voy a hacer, lo voy a resolver para empezar a vivir el momento feliz. Pero a ujú, veces llega el momento donde lo que tenemos que hacer, justamente esto que dices con este modelo de enfermedades crónicas, de convivir con los dos al mismo tiempo, el aprender a convivir con esa incertidumbre porque no hay un futuro a lo mejor tan marcado como cuando no se tenía el diagnóstico, ahora que sí se tiene. Y ujú. esto me conecta también con la siguiente pregunta. Venimos de la parte de incertidumbre hacia lo que no se tenía antes, pero llega y ahora no se sabe el futuro. Pero ahora, ¿qué lugar ocupa, a contrario de la incertidumbre, la esperanza cuando no sabemos qué es lo que ocurrirá después? Ok, pues viene a acompañar a la incertidumbre justamente, fíjate. Creo que la esperanza es muy importante, pero también creo que hay que tener mucho cuidado con cómo la estamos entendiendo, ¿no? A veces se habla de esperanza como si estuviéramos obligados a pensar positivo nada más o creer que todo va a salir bien, ¿no? Y eso puede llegar a ser muy violento para alguien que está viviendo una condición difícil. Entonces, la esperanza no tiene nada que ver aquí con una promesa de cura, ni con una garantía de que ya nada malo va a pasar. Aquí la esperanza es algo más profundo y más importante, más realista, ¿no? Es esta posibilidad en la que la persona pueda seguir encontrando sentido, pueda seguir encontrando agencia, vínculo, incluso en la incertidumbre, ¿no? Que es difícil, y aquí vuelvo un poquito a Neymayer, ¿no? Que trabaja en esta reconstrucción de sentido. Si algo se rompe después de un diagnóstico, la esperanza no llegaría para negar esa ruptura, sino más bien para construir algo a partir de esa ruptura, ¿sí? No desde el todo pasa por algo, que sé que a algunas personas sí les ayuda esta frase, a otras se les hará una frase violenta, pero sino más bien una pregunta más honesta. ¿Cómo puedo yo seguir viviendo una vida que todavía tenga sentido para mí? ¿No? A partir de esta pregunta es en donde puedes analizar un poquito tu esperanza y no trata de volver a ser quien era antes, sino de construir una forma de vivir con esto sin que esto abarque todo de mí, ¿no? O lo que decías ahorita, puedo tener miedo, pero también seguir, ¿no? Puedo no saber qué va a pasar, pero también no estar completamente perdido, ¿no? Uno piensa que en la incertidumbre uno está completamente perdido y no, no necesariamente, ¿no? Entonces por eso decía que la incertidumbre acompaña, la esperanza acompaña la incertidumbre, no la va a borrar, pero ayuda a que la incertidumbre no defina toda la experiencia, al menos.
Rubén, esta parte de Robert Neymeyer, ¿no? Que tiene en su modelo como el constructivismo. Me gusta mucho el cómo lo abordas desde el punto de vista, estamos hablando de personas que tienen un diagnóstico y que eso automáticamente cambia su vida y que no podemos quedarnos a lo mejor con métodos anteriores en el cual decíamos, ok, pues mira, vas a pasar por un momento de negación, después vas a llegar por un momento de enojo y luego negociarás y la depresión y la aceptación, que bueno, no quiere decir que no suceda, pero que eso puede invitar un poco al paciente a que se quede como en un estado de inacción, como diciendo, bueno, voy a esperar que todo esto pase. Y acá desde el modelo que ustedes utilizan, que viene un poco fundamentado con Robert Neymeyer, como lo comentas, pues él habla de no, tenemos que poner acciones. La situación puede ser compleja, puede ser difícil, ha cambiado tu forma de ver la vida, pero bueno, ¿qué vas a hacer con la incertidumbre? ¿Qué vas a hacer con la esperanza? ¿Y qué vamos construyendo a raíz de eso? Y pareciera que cuando hablamos de lo que se puede encontrar en la persona que vive el diagnóstico, la persona de la familia, toda esta parte como a lo mejor vamos a verlo como un poco teórico, pues bueno, puede haber muchas respuestas, pero algo que queremos llevarnos de ti, que has aprendido, has trabajado directamente con personas que están pasando con los diagnósticos, pues sería qué es lo que tú observas también ya en la práctica y que con esto podamos apoyar a quienes desde su casa que nos están viendo están a lo mejor viviendo esto. Y quiero hablarte sobre el cuerpo, o sea, ya cosas que escapan un poco a lo mejor de la emoción, pero que ya empiezan a ser visibles. Empezábamos con una parte de la entrevista de la invisibilidad que tiene los efectos o los cambios, pero ¿cómo puede cambiar la relación cuando ya empieza a afectar directamente el diagnóstico, la enfermedad en el cuerpo? Ok, pues muchísimo, ¿no? Antes de un diagnóstico, muchas veces el cuerpo ahí está, sin que lo pensemos tanto, ¿no? Es como un fondo silencioso que nos permite vivir, nos permite movernos, nos permite trabajar, nos permite amar, salir, pero cuando aparece una condición, el cuerpo deja de sentirse transparente y empieza a sentirse hasta como algo extraño, como algo impredecible, como algo amenazante. Hay este autor del cual se agarra mucho mi colega Estela, justamente, Morley Ponty, que trabaja mucho con algo que él dice, el cuerpo vivido. Y lo pienso mucho desde ahí porque el cuerpo no nada más es algo que tenemos como un objeto separado de nosotros, sino el cuerpo es el lugar desde donde vivimos, ¿no? Desde donde vivimos todas nuestras experiencias, desde donde representamos todas nuestras experiencias, ¿no? Entonces, cuando el cuerpo cambia, no estamos hablando nada más de una función médica, cambia la forma en que la persona eh, vive, existe, habita en su mundo, ¿no? Entonces, aquí es en donde puede empezar esto que le decimos la hipervigilancia, ¿no? Esta angustia en donde empiezas a preguntarte, ¿esta sensación es normal? ¿Qué significa? ¿Estoy empeorando? ¿Es una recaída? ¿No? Entonces, el cuerpo ya se deja de vivir como en casa, imagínate qué feo eso. Si te estamos diciendo que el cuerpo es el lugar desde donde vivimos y de repente el cuerpo empieza a ser el problema, empieza a ser el límite en la vida, empieza a ser el enemigo, claro que nos vamos hasta a enojar hacia el cuerpo, ¿no? Como si el cuerpo nos estuviera traicionando. Y eso es algo muy fuerte de decir, ¿no? Es algo muy fuerte de experimentar porque ya no estamos hablando algo nada más externo, estamos hablando de algo existencial, desde la persona, desde donde existe la persona, ¿no? Entonces,
Cuando hay un acompañamiento aquí es justamente donde puede abrirse esta posibilidad o esta otra posibilidad de no necesariamente voy a ver el cuerpo como antes, pero lo que decíamos ahorita, voy a construir una relación nueva, que de eso se trata, no se trata de regresar a ser el que era antes, es aceptar la realidad que tenemos ahora para poder construir, ¿no? Y creo que aquí es clave el para, porque nos dice que la aceptación es una herramienta que utiliza, una herramienta que también es una práctica, ¿no? No es de la noche a la mañana, algo muy importante también. Una práctica. Esto deja también ahí más acción, como lo decíamos. O sea, tienes que empezar a practicarlo, tú que lo necesitas, tú que estás viviendo por este diagnóstico, pero también en la parte positiva de la situación, en la buena noticia, te dice, la práctica te puede llevar a poder construir cosas que te van a ayudar a tener esas herramientas. Rubén, desde tu experiencia, trabajando con personas que tienen estas enfermedades crónicas y que incluso parten desde el diagnóstico, ¿no? O sea, que has vivido ese acompañamiento desde que son diagnosticadas. ¿Qué significa aprender a vivir con algo que a lo mejor no podemos cambiar, como es este diagnóstico? Y de aquí Mm, salen otras dos preguntas implícitas en la misma, que ahí entra el por qué te digo desde lo que tú has visto que podemos compartir, de por qué para algunas personas viviendo la misma situación de un diagnóstico puede ser más sencillo el poderlo integrar a sus vidas y por qué vemos que otras personas no lo logran hacer o no lo pueden hacer tan sencillo. ok. Creo que aquí es importante hacer esta distinción entre aceptación y resignación, ¿no? Porque muchas veces cuando me ha tocado en consulta que hablo de aceptación y las personas entienden más hacia el término de resignarse a ello, ¿no? Pensamos que aceptamos la situación de, bueno, esto es lo que me tocó, de, bueno, esta es mi realidad, vamos a ver qué hacer con ella, ¿no? Es decir, vamos a ver, ni modo, ya que, ¿no? Pero es mucho más profundo que eso, el aceptar la realidad, mucho más profundo y mucho más difícil también. Eh, Significa que pueda alguien reconocer que está viviendo una realidad, número uno, que no eligió, eh, pero que todavía tiene que encontrar cómo vivir, ¿no? Entonces eso es difícil, esa contradicción muy grande de hasta cierto punto y para muchas personas injusticias, pues, lo podrán decir, ¿no? Y me gusta aquí un paréntesis para explicar esto. Mi colega Estela, quien creó este modelo que se llama modelo RE, justamente desde ese modelo enseña muy padre cómo este abordaje de en lugar de decirle enfermedad crónica, se le dice condición crónica en tanto es una condición de su contexto social, personal y cultural, ¿no? Entonces, desde la perspectiva RE, uno no es realmente responsable de sus condiciones, ¿sí? Pues quería hacer ese pequeño paréntesis también. Entonces, hay una diferencia muy grande entre que el diagnóstico forme parte de mi historia y que se vuelva toda mi historia, ¿no? Integrar mi historia no es negarla, integrar mi historia es poder decir, esto me pasó, esto me cambió, esto me duele, pero no es todo lo que soy hoy, ¿sí? Que te digo, es justamente eso, lo trabajamos mucho en Connect desde este modelo RE. Eh, y hay algunas personas que pueden integrar un diagnóstico cuando logran encontrar este sentido, cuando pueden hablar de lo que perdieron sin sentirse juzgados también, ¿no? Cuando
bien importante, se recupera cierta agencia, que es una de las primeras cosas que se pierde cuando a alguien le diagnostican una cronicidad, ¿no? No es una agencia fantasiosa de controlo todo, sino una agencia más real, hasta todavía más real que antes del diagnóstico, ¿no? Hay cosas que no dependen de mí, pero hay otras en las que todavía sí puedo decidir. Eso es lo que termina uno integrando después. Ujú, Sobre todo porque ahorita que hablas de hablarle como una condición crónica, me parece algo que aparte suena atractivo para los terapeutas, los psicoterapeutas que trabajamos con personas con diagnósticos crónicos, porque el hecho de enfermedad puede contar como una etiqueta. Y la persona puede usar esa etiqueta también como es que ahora ya soy una persona enferma, como si ese fuera lo que lo distingue de los demás. Y pasarlo a la condición ha cambiado es algo que me parece que este modelo que nos estás compartiendo, Rubén, pues tiene para enseñarnos a los demás que trabajamos con personas con estos diagnósticos y para las personas que lo están viviendo. Se asemeja también un poquito a lo mejor a lo que empíricamente decía este paciente que les comentaba de no será la enfermedad quien pase sobre mí, sino yo quiero pasar sobre la enfermedad. ¿De qué manera me empodero para hacerlo? Y creo que el llamarle condición crónica, pues apoya, le suma a esa forma de verlo. Y quiero ir a otro giro. Sabemos que seguramente la entrevista va a dejar una deuda a los que nos están viendo, pero una deuda bonita, una deuda de, oye, queremos saber más, cómo le hacemos en estos otros casos, porque es un tema muy profundo, pero bueno, abarcando un poco con todas las esferas, al menos generales, para no dejar nada descubierto en el tiempo que tenemos. Quiero hablar ahora de esa otra esfera, la familia. La ujú, familia que, por supuesto, que también se ve impactada por el diagnóstico de un ser querido, de un ser cercano. Y esto ujú, me conecta con esta pregunta de cuando queremos ponernos a lo mejor como ese caparazón o esa capa de superhéroe y queremos resolver todo nosotros porque tenemos a ese familiar que a lo mejor está pasando por este diagnóstico. Entonces, desde tu experiencia también, Rubén, porque muchas veces intentamos resolver el sufrimiento de ese ser querido que está pasando por un diagnóstico en lugar de decir, oye, tal vez mi misión no es resolverlo ujú. y tal vez lo que debo de hacer es aprender a acompañarlo. Justo, sí. Y creo que dijiste muy clave ahí, ¿no? Su sustituto. No es resolver, es acompañar. Eh, y para poder acompañar, primero tenemos que hacer un ejercicio personal, ¿no? Porque cuando nos confrontamos a la incertidumbre de alguien más, cuando nos sentimos esta incomodidad de que no podemos en ese momento resolverle al otro, muchas veces no nos damos cuenta que este intento desesperado de resolver es al mismo tiempo un intento para calmar nuestra propia angustia, ¿no? Empezamos a dar frases positivas, a dar consejos, eh, a comparaciones. Y obviamente siempre se hace con una buena intención, pero no siempre se ayuda. Eh, y muchas veces todo lo contrario. Hace sentir a la persona que no la está entendiendo. Y eso puede provocar todavía más sensaciones de soledad, ¿no? Entonces, esto es súper importante primero, este ejercicio personal es qué tanto estoy yo angustiado de quererle resolver a la otra persona y qué tanto estoy intentando hacer eso, ¿no? Y nos pasa a todos, hasta a los terapeutas, a todos nos pasa. Entonces,
Cuando alguien recibe un diagnóstico, no necesariamente necesita que le digamos luego, luego qué hacer o cómo sentirse. A veces primero lo que la persona necesita es que alguien esté ahí sin que se asuste, que alguien esté ahí sin que le apresure a sentirse mejor, ¿no? Que alguien esté ahí sin que minimice también las incomodidades, ¿no? Lo que decíamos ahorita, no se trata de contener, sino de vivirlo. Entonces, muchas veces acompañar es más difícil que ayudar a resolver, fíjate, porque justo acompañar implica que toleremos con la otra persona, toleremos esta incomodidad, toleremos esta incertidumbre. Implica que aceptemos también que no podemos quitarle todo el dolor al otro. No es nuestro rol aparte, pero sí podemos dejarlo acompañado, al menos con ese dolor, ¿no? Escuchar, pero sin convertir la experiencia del otro en una tarea que tengo que arreglar, que a veces, especialmente el cuidador o el familiar, recae mucho con esta presión. Es mi responsabilidad hacer que la experiencia del otro sea mejor. Y no va por ahí, ¿no? Y obviamente también viene de esta cultura tan orientada a resolver, a acompañar, a la productividad, a acompañar apresurando. Entonces, esta idea, ¿no? De que si algo duele hay que superar, si estás triste hay que animarlo, si hay incertidumbre hay que buscar certeza, ¿no? Pero no todo sufrimiento se resuelve así como lo vemos en la clínica. Entonces, justo acompañar es poder soportar con el otro, que es difícil a veces. Suena difícil y todavía en la práctica, Rubén, mucho más difícil, pero qué valioso lo que nos acabas de compartir. Siempre me gusta decirle a las personas de la fundación, de la comunidad de duelo, a mis pacientes, que algo de lo que sí sabemos, que estamos seguros los tanatólogos que podemos decir, es que podemos prestarles nuestros ojos para que vean lo que a lo mejor a través de su diagnóstico, a través de su dolor, no pueden ahorita ver, pero que a lo mejor nosotros, por la experiencia de haber acompañado otros casos similares, pues ya podemos pasarles qué es lo que vemos y qué es de lo que de ahí se ha venido estructurando el cómo podemos apoyar. No tanto porque nosotros lo tengamos que vivir en primera persona, porque a veces no tenemos que tener todas las pérdidas existentes para poder acompañar, pero sí porque lo hemos visto a través a lo mejor de las experiencias vividas, como en este caso que nos compartes esto. Y se me Mm, hace valioso porque luego es bastante triste, Rubén, poder encontrar en el consultorio a alguien con una enfermedad crónica o incluso una enfermedad terminal y que te dicen, es que no quiero verme débil porque mi familia no me lo permite. O ujú, porque, y justamente detrás de esa respuesta está lo que tú nos estás comentando, porque no hemos aprendido a tolerar ese dolor con esa persona que está viviendo el diagnóstico. No hemos podido decir, no vengo a decirte el cómo resolver, no vengo a decirte tómate el medicamento, vayamos con este doctor, vayamos con el otro. Vengo a estar contigo para ver cómo te sientes, para ver cómo estás, para estar acompañados los dos de una manera conectada. ujú. Rubén, estamos llegando casi al final de nuestra entrevista por el tiempo y lo decía ahorita, seguramente nos vamos a quedar en deuda, pero en esa deuda bonita de que un especialista como tú esté colaborando con nosotros con estos temas que no siempre se hablan, como que siempre nos vamos más al duelo por muerte. Y pues esto estoy seguro que va a generar muchísimas ideas y que muchísimas preguntas también y que ojalá podamos continuar generando más de estos temas, sobre todo por tu experiencia en acompañamiento a personas con diagnósticos crónicos. Pero para ir cerrando, me gustaría preguntarte,
¿Qué has aprendido tú de este acompañamiento de estas personas que a lo mejor a través de tu experiencia, pues has acompañado a través de sus diagnósticos? ¿Qué pudieras decirnos de cómo se sufren, cómo se viven estos cambios? Ok, pues creo que primero lo más importante es que no hay una forma correcta de vivir un diagnóstico, ¿no? Y esto es súper importante porque a veces las personas buscan justo la mejor manera de vivirla, y se termina uno basando en lo que el doctor le digan y intentando apegarse a ello. Em, pero vemos que es más profundo que eso, ¿no? Abarca nuestro mundo completo. Hay, y también siempre dependerá obviamente de la historia de cada persona, pero acordarnos, ¿no? El hecho de, al final termina importando el sentido que uno escucha, que uno hace, perdón, en su propia historia. Tanto una historia que no escogió como una que puede escoger a partir de, ¿no? Entonces, muchas veces al principio no es luego, luego resolver, no es luego, luego aceptar. Al principio es encontrar palabras donde antes había angustia, tal vez, a distinguir lo que se perdió, eh, lo que todavía permanece también, y construir a partir de eso, ¿no? Como te decía, la verdad que el modelo RE que creó Estela Martínez, se llama la fundadora de Cronet, es muy valioso porque al menos no he visto que haya algo similar en la clínica de hoy. Ayuda mucho a la persona a reconstruir su experiencia en tanto sentido, en tanto identidad, en tanto cuerpo que habita. Entonces sí he aprendido ahí muchísimo en cuestión de cómo acompañar es ayudar que el diagnóstico no sea el punto final de la historia, ¿no? Sino, sí, una parte difícil, una parte dolorosa, pero que se puede integrar todavía en una vida que todavía se puede seguir escribiendo con incertidumbre, sin certezas, pero que se puede seguir escribiendo definitivamente. Me quedo con esto, Rubén, de el diagnóstico no es el punto final. Creo Ujú. que eso debería de ser algo que, si las personas que nos están viendo están pasando por esta situación, tienen un ser querido que la está pasando, creo que esta debería de ser como la premisa. El diagnóstico no es el punto final y habrá que trabajar en más cosas. Nos hablas de este modelo de Estela Martínez, que creo que esto automáticamente pues me hace, a través de la fundación, invitarte nuevamente. Tendremos que ver a lo mejor más de este modelo, que nos platiques más, Rubén. En alguna u otra ocasión sería de bastante ayuda para nosotros, sobre todo a nombre de la comunidad de duelo de Adiós en Barco de Papel. Y pues bueno, ¿dónde podemos contactarte, Rubén, en caso de que salgan dudas de esta entrevista o alguien se haya identificado con algo, quiera preguntarte algo, preguntarte sobre tus servicios? ¿Qué nos puedes platicar de cómo y dónde? Pueden encontrarme tanto en Instagram como en Facebook como Tanatólogo Rubén. En Instagram estoy tanatólogo.rubén y en Facebook como Tanatólogo Rubén Benavides. Y por si también les atrajo este modelo y quieren saber un poquito más, el libro lo pueden encontrar en Kindle, en Amazon. Se llama Reconstrucción de la Experiencia por Estela Martínez. Y muchas gracias a ti, Omar, por la invitación. Con gusto, me vuelvo a sumar después, hasta tal vez podamos también invitar a Estela para platicar los tres. Por supuesto, aquí siempre lo hemos dicho, nuestro lema es que la tanatología es para todos y que tenemos un barco en donde
todos cabemos, y agradecerte, Rubén, en nombre de todas las personas de la Fundación por habernos acompañado el día de hoy como parte de los capitanes de nuestro barco y pues que esperamos verte pronto aquí en una siguiente entrevista, en un siguiente programa y sobre todo pues acompañando a la Fundación. Sí, no, gracias te digo por la invitación y también gracias por esto que hacen como fundación de seguir creciendo el conocimiento sobre la tanatología, los mitos, ¿no? Que se piensa que solamente es de muerte y hoy en día sabemos que trata más de vida que de muerte en realidad. Sí. Muchas gracias nuevamente, Rubén, y seguirlos invitando a las personas que están siguiendo la Semana de la Tanatología, que nos acompañen durante toda esta semana en la serie de capítulos y entrevistas que traemos con ustedes. El rostro del duelo en una sociedad herida es el eslogan de la semana de este año, y pues bueno, que sigan acompañando.